Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Como siempre, les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio, su hermana en Cristo Brenda Leiva, apostolado de la Nueva Evangelización, ANE. Vamos a iniciar, como siempre, los invitamos a que nos acompañen en esta poderosísima oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado y todo lo que no provenga de ti en tu nombre. Y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén, amén, amén. El tema, mis hermanos, que vamos a tratar de compartirles hoy tiene que ver con, por un lado, por Santa Faustina y algunas de sus experiencias de ella y algunos santos con las almas del purgatorio y con la bendición que tenemos en este año jubilar de la indulgencia plenaria, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de entrar de lleno. Si nos vamos directamente a la palabra de Dios, de algunas maneras, como la Santa Palabra de Dios nos está hablando de ese lugar de purificación. En muchos de los casos, las personas que están alejadas de la iglesia, las que caminan sin fe o nuestros hermanos separados, niegan la existencia de este lugar de purificación. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, es clara, ¿sí? Entonces, si nos vamos al Evangelio de San Mateo 5, el Señor nos hace un reclamo que lo deberíamos de tomar muy en serio y no siempre es así. Y no solo tomarlo en serio nosotros, sino compartirlo, hacerles ver a nuestros hermanos de la importancia de este momento cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla, nos aconseja y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Dice lo siguiente: cuando presentes una ofrenda al altar, si recuerdas que tu hermano tiene alguna queja en contra tuya, esto de alguna queja en contra tuya, bueno, pues me gustaría añadirle en esto de las quejas que pueden ser con o sin razón. El Señor no dice porque tú tienes la razón o porque Él tiene la razón. Nada más. Alguna queja en contra tuya, ¿sí? Déjenme retomar. Deja ahí tu ofrenda ante el altar. Anda primero a hacer las paces con tu hermano
y entonces vuelve a presentarla. Qué importancia, mis hermanos, este consejo de nuestro Señor Jesucristo, porque añade: llega a un acuerdo con tu enemigo mientras van de camino. ¿A qué camino se refiere nuestro Señor Jesucristo? Porque gracias a Dios hemos tenido la oportunidad que en algunos retiros, en los cursos de formación, principalmente recuerdo de manera concreta a nuestro pastor, formador, que en paz descanse, Padre Gerardo Sandoval, nos desmenuzaba estas escrituras y nos decía que este camino es el camino que emprendemos todos desde que nacemos a la eternidad. Hemos nacido para ser eternos, mis hermanos. El problema es en dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Era una pregunta que el Padre constantemente nos hacía. ¿Dónde piensas tú pasar tu eternidad? Tú no puedes decir, yo no quiero ser eterno. Ya naciste, mi hermano. El regalo de la vida nos lo da Dios Padre. Ya nacimos. Y nos da el libre albedrío para tomar las decisiones, ¿sí?, que nosotros queramos. Pero eternos vamos a ser. Y al final, cuando ya nos llegue el momento o esa eternidad, la vamos a pasar en un lugar o en otro. Y este consejo que nos da nuestro Señor dice: llega a un acuerdo con tu enemigo mientras van de camino. No sea que tu enemigo te entregue al juez y el juez al carcelero y te echen al calabozo. Te aseguro que no saldrás de allí, sino cuando hayas pagado hasta el último centavo. Las personas que se encuentran en el purgatorio, mis hermanos, es porque les llegó el momento final y no acabaron de pagar sus deudas pendientes, no dieron ese paso tan importante de otorgar o pedir el perdón, ¿sí? Fueron negligentes en cuanto a las necesidades de sus hermanos, y no hablo solo de los hermanos de sangre, de sus hermanos en general. Por eso hay un momento que el Señor, cuando se le manifiesta a Santa Faustina, que es una bendición esta manifestación de nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina, los que poco conocen de esto, porque sería importante que lo conozcan, que lo compartamos. Santa Faustina fue una monjita polaca, mis hermanos, pues casi diríamos muy contemporánea, que llevaba ella una vida de humildad, de oración, de entrega al Señor, y el Señor se le empieza a manifestar en diferentes momentos. Sufrió Santa Faustina lo que sufren la gran mayoría de los místicos: persecuciones, humillaciones, pero ella soportaba y ofrecía. Y a ella le es revelado nuestro Señor cuando se le manifiesta a ella y le revela esta oración valiosísima de la coronilla de la misericordia, en la que Él hace una promesa tan extraordinaria, tan fuera de todo entendimiento. Y cuando les digo tan fuera de todo entendimiento, porque entre más grande la promesa, menos tendemos a valorarla, a entenderla y a vivirla. Nuestro Señor le dice a Santa Faustina que nos convenza, que recemos esa coronilla de la misericordia, sobre todo tomando en cuenta que es una coronilla, es una oración que va dirigida a Dios Padre, de que si logramos que algún miembro de nuestra familia, mis hermanos, acceda a hacerla en compañía nuestra, o ellos o por su cuenta, el Señor va a tener misericordia de ellos a la hora de su muerte. El Señor les va a dar la oportunidad de que con un acto de arrepentimiento puedan ser salvados.
Y entre las cosas que le pide está la coronilla. Hay algo que viene dentro de poco, que es cuando le pide una novena muy especial. En esa novena, una de las peticiones que nuestro Señor, de las 9 peticiones que pone en esa novena, dice: tráeme las almas, le dice nuestro Señor Jesucristo, que están en la cárcel del purgatorio, y sumérgelas en el abismo de mi misericordia, le dice el Señor a Santa Faustina. Ya desde ese momento la misma santa oraba por las almas del purgatorio, pedía la indulgencia plenaria para las almas del purgatorio, mis hermanos, que independientemente de esta bendición que tenemos este año jubilar, el poder entrar a la Puerta Santa, recordar que para ganar una indulgencia, el primer paso es en estar en estado de gracia. Y si no estoy en estado de gracia, ir a la confesión. La confesión es lo más importante. La indulgencia en un momento dado puede ser secundaria, pero lo primero es estar en estado de gracia. Y antes de este año jubilar, nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica, y esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos concede con la autoridad que le ha sido dada que podemos ganar la indulgencia plenaria cuando hacemos la oración del Santo Rosario, mis hermanos, en comunidad. Cuando hacemos la oración del Santo Rosario ante el Santísimo o ante el Sagrario. Cuando nos damos el tiempo y la bendición de estar media hora ante el Santísimo en adoración. No necesitamos decir nada, acompañarlo. Sí, mis hermanos, que nos demos el tiempo y valoremos el poder decir con devoción el Vía Crucis. Hay un momento en que para el Señor es tan importante, son los misterios de Dios, mis hermanos, que el hecho de que nuestro Señor le dice a Santa Faustina que para Él es más importante 1 hora meditando su pasión que 1 año de flagelos en tu cuerpo. Entonces, hagámoslo. Y fue precisamente en el año de 1884 que el Papa León XIII declara, fíjense que es tan importante, es un santo al que nos tenemos que dirigir cuando queremos hacer este camino que hemos iniciado a esa eternidad, pedir el acompañamiento, la intercesión, porque fue en ese año de 1884 en que el Papa León XIII declaró a San Nicolás de Tolentino patrono universal de las benditas almas del purgatorio. ¿Por qué lo nombró patrono a Nicolás de Tolentino con alguna frecuencia? Recuérdense que este misterio de entender a las almas que nuestro Señor, las que se manifiestan a los santos, ellas vienen con el permiso de nuestro Señor, ellas no pueden manifestarse porque quieren o les da la gana. Son situaciones que el Señor permite como gracias extraordinarias, pero también para que nosotros las conozcamos, nos demos cuenta, y esa ignorancia de que si el purgatorio no existe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a él se le manifestaba, de manera especial, una de las primeras veces se le manifestó un alma que él conocía, que cuando le escuchó identificó con el nombre de Pellegrino de Osimo, y las palabras que esta alma le dice, porque las almas se manifiestan en ocasiones en cuerpo o sin cuerpo, con voz o sin voz, o simple y sencillamente haciendo algunos ruidos, ¿no? Y esta alma le dijo: Nicolás, le dije, ay, me imagino el sustote que se da San Nicolás. Dice: Nicolás, hombre de Dios, mírame, le dice. Seguramente se le manifestó físicamente, ¿no? Y esta alma le pide oración para que él sea elevado a la
patria celestial. Y San Nicolás tiene todas estas experiencias, por eso el Papa León XIII, pues recordemos que toda esa experiencia que vivió el Papa León XIII, cuando le es manifiesto y logra ver esos lugares tan horribles del infierno, que eso lo lleva a escribir la oración a San Miguel Arcángel como oración de protección, ¿sí? También a Santa Faustina, mis hermanos, las monjitas con las que ella convivía, algunas que ya habían muerto, perdón, también se le manifestaban, pidiéndole a Santa Faustina oración. Inclusive ella comparte que en una ocasión, estando en la capilla, orando precisamente por las almas del purgatorio, vio a 3 palomas blancas que estaban sobre el altar y alcanzó a ver cómo en un momento determinado estas palomas del altar fueron subiendo hasta el cielo, y ella entendía que eran almas que habían sido rescatadas por sus oraciones. Entonces, el poder entender este camino a la eternidad que hemos iniciado desde que damos el primer suspiro, mis hermanos, es con el que tenemos que estar preparados. Ahora, hay una carta también en el Evangelio de San Mateo, se nos aclara un punto muy importante para los que tienen la costumbre de anotar. En el Evangelio de San Mateo 32 se nos dice lo siguiente, cuando se habla del pecado no perdonado, pero que la parte importantísima de este momento es nunca como en este momento es tan clara esa existencia del purgatorio, mis hermanos. Ese lugar donde tenemos que ir a pasar una etapa de purificación. Cuando la palabra de Dios nos enseña que el que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. ¿Sí? Y sobre este texto bíblico lo hemos escuchado en diferentes ocasiones. En algunos momentos se nos ha compartido que el pecado contra el Espíritu Santo es que porque acababa el Señor de hacer una liberación, digamos un exorcismo, y lo acusaban de que ese lo estaba haciendo con el poder de Belcebú, rey de los demonios, Ave María Purísima. Pues que las cosas buenas dicen que son las malas, o sea, que lo que viene de Dios dicen que viene del enemigo. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Pero en otros momentos se nos ha explicado que este pecado contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonado ni en esta vida ni en la otra, es también la necedad, mis hermanos, el resistirse a creer, el resistirse a ir a la confesión, porque sienten que no la necesitan, o lo que es peor, sienten que no están en pecado, ¿sí? Y es precisamente aquí es cuando en este texto bíblico se nos habla, ¿sí?, de ese pecado que en un momento dado nos puede llevar a la segunda muerte. Les hemos compartido en otras ocasiones que es precisamente en Apocalipsis cuando se nos aclara, ¿sí?, y se nos dice que llegado el momento, todos los que no se hayan inscritos en el libro de la vida, dice, fueron arrojados al lugar de fuego. En esto consiste la segunda muerte, mis hermanos. La primera muerte es nuestra muerte física, y que en algunas ocasiones hemos hablado de esto en nuestros programas.
Hay quienes van en un lugar de descanso, hay quienes son llevados de inmediato, bendito sea Dios, al cielo, pero que en otros casos, como se nos está explicando aquí en el libro de Apocalipsis, dice que llegado el momento, cuando se abran los libros, el libro de la vida, los muertos serán juzgados de acuerdo con lo que está escrito en los libros, es decir, cada uno según sus obras, mis hermanos. Y esto no podemos decir, es que yo no lo sabía, es que yo no lo entendía, es que a mí nunca me lo dijeron. Una de las preguntas también que es frecuente principalmente, que se nos hace, obviamente pues no siempre tenemos nosotros las respuestas, la palabra de Dios es la que tiene siempre las respuestas. Se preguntan cuando aquí donde están, han fallecido algunas personas, que si los que fallecen, principalmente hijos o padres o abuelos, si ellos, ¿qué será lo que recordarán cuando estén en el cielo? Es una pregunta que se nos hace. Y bueno, la respuesta está aquí en la Santa Palabra de Dios. Para los que les guste anotar, Isaías 65, 17. ¿Qué recordaremos en el cielo, mis hermanos? ¿Sí? Isaías 65, 17. Déjenme ver. Dice así: cielo nuevo y tierra nueva, dice la Santa Palabra de Dios. Pues yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, y el pasado no se volverá a recordar más, ni vendrá más a la memoria. ¿Qué dice? El pasado no se volverá a recordar más, ni vendrá más a la memoria. Que se alegren y que estén contentos para siempre por lo que voy a crear, pues yo voy a hacer de Jerusalén un contento y de su pueblo una alegría. Yo quedaré contento con Jerusalén y estaré feliz con mi pueblo. Ya no sentirán, mis hermanos, en adelante sollozos de tristeza ni gritos de angustia. Ni habrá más allí recién nacidos. Fíjense qué importante lo que nos está compartiendo Papá Dios. Ni habrá más allí recién nacidos que apenas vivan algunos días. Ese es uno de los grandes misterios que en diferentes momentos nos hemos preguntado, ¿no? Los niños que, pues, inclusive que no logran nacer físicamente a este mundo porque son abortados, o los que mueren a los pocos días, aquí nos responden: ni habrá más allí recién nacidos que apenas vivan algunos días, o viejos que no vivan largos años, pues morir a los 100 años será morir joven, la palabra de Dios, y no llegar a los 100 será como una maldición. Es muy importante que ojalá y nos pudiéramos dar el tiempo para leer este capítulo de Isaías desde el 60, mis hermanos. Podemos pasar desde el 60 hasta el 66, ¿sí? Ahora, los muertos, como los hemos tratado en otros programas, pues se nos dice, ¿se acuerdan que hemos comentado cuando nuestro Señor, bueno, Dios Padre le dice a Moisés que va a entrar en el descanso? Esas son las palabras que le dice Dios a Moisés. Pero también aquí en 1 Corintios 15, 16 se nos informa lo siguiente. 15, 6, perdón. Está hablando en el momento en que nuestro Señor se manifiesta, resucita. Y nos dice la Escritura, dice que, que primero se les manifestó a los apóstoles,
Después, dice, se hizo presente a más de 500 hermanos. Y aclara, la mayoría, cuando ellos están compartiendo esta parte, estamos refiriéndonos a San Pablo, porque esto lo escribe en una de las cartas de San Pablo a los Corintios. San Pablo está aclarando que nuestro Señor no solo se manifestó como lo hizo la primera vez a María Magdalena, luego a los testigos de Maús, luego a los apóstoles, después a 500 hombres y mujeres se le manifestó. Dice, después se hizo presente a más de 500 hermanos de una vez. La mayoría de ellos viven todavía y algunos ya han entrado en el descanso. Seguramente San Pablo ya había leído esto de cuando Dios Padre le dice a Moisés que se prepare porque ya va a morir. Recordar que esta bendición, por llamarlo de alguna manera, bendición, que el Señor le da a algunos místicos, santos, cuando les dice que ya van a morir. Es una forma de prepararlos, ¿sí? Y son contados a los que con anterioridad les es informado que no van a morir. De hecho, inclusive, en este libro que tengo en la mano sobre las oraciones dadas por el Señor a Santa Brígida de los 12 años, oraciones que ya hemos tratado, en algún día de estos vamos a volver a tratar, que están llenas de bendición, porque pues, el Señor quiere seguir salvándonos, el Señor le seguimos preocupando, sobre todo los que estamos alejados, los que somos ignorantes, y lo peor es voluntariamente. Entonces, el Señor en esta oración, que se debe de hacer diario durante 12 años, mis hermanos les comparto, le doy gracias a Dios cuando mi hermanita Carmen me la compartió. Cuando me la dijo que 12 años, yo me acuerdo que puse una cara de susto, ¿no? ¿Cómo que una oración durante 12 años? Y ella me contestó, bueno, mira, el Señor conoce nuestras debilidades, Brenda, me dijo, porque también le dice a Santa Brígida, si mueres antes de los 12 años, pues te la tomo como si los hubieras cumplido. Lo que Él recompensa es la perseverancia. Y entonces es una oración hermosísima entre las peticiones es hacer 7 Padres Nuestros diarios y pedirle a nuestro Señor que los podamos rezar con esa devoción como Él la hizo cuando se la enseñó a los apóstoles. Y las promesas que el Señor le dicta a Santa Faustina para cada uno de nosotros, entre esas promesas dice, yo concederé los siguientes 5 gracias. Aquel que haya honrado mi preciosísima sangre con 7 Padres Nuestros y 7 Aves Marías durante 12 años. La primera gracia. Esa persona que empiece a dar ese paso en fe, les informo que bendito sea Dios, ya voy en el 9º año y ha sido una bendición. No irá al purgatorio. Otra de las gracias será, dice, mantendré el alma de 3 parientes suyos a elección suya en un estado de gracia santificante. Fíjense, mis hermanos, a 3 personas que nosotros escojamos, obviamente en nuestra familia, los va a hacer santos. Y no nos debe de asombrar, porque lo que quiere decirnos es, los voy a salvar. Porque estar en el cielo es ya ser santos. Pero por ese esfuerzo, por esa oración, por esa entrega, porque todo este libro de Santa Brígida, constantemente estamos reparando por los pecados de nuestra familia, por los pecados del mundo,
omisiones, etc. Y es una bendición. Y luego añade, las almas de sus parientes hasta el 4º grado de parentesco no tocarán el infierno, mis hermanos. O sea, estamos hablando tú, primera generación, tus hijos, segunda generación, tus nietos, tercera generación, tus bisnietos. Hasta tus bisnietos, con esta oración, si tú la haces durante... Obviamente estamos hablando que eres persona de oración, que eres persona que constantemente estás tú de la mano de las oraciones, de los sacramentos, asistiendo a misa, etcétera, etcétera, confesándote. Que no es magia, que esto es para personas creyentes, que en ese camino a la eternidad les preocupan algunos de sus parientes que saben que van por mal camino. Y entramos nosotros como intercesores y el Señor nos dice, hazla durante 12 años y te voy a salvar de que lleguen al infierno hasta tu 4ª generación. Y dice, sabrá de su muerte un mes antes de que acontezca. O sea, esa es de las bendiciones. Un mes antes, el Señor de alguna forma, de alguna manera, te va a revelar que ya está próximo tu momento, como se lo reveló a Moisés, de que entres en el descanso, según la vida que lleves, o que vayas directamente al cielo, ¿sí? Dice, si tuviera que morir antes del término de los 12 años de oraciones, consideraré las oraciones válidas como si las hubiera completado. Esa es la promesa, ese es nuestro Dios, ¿sí? Él nos quiere como personas orantes, intercesoras, y todo lo que estamos pidiendo a través de de Santa Brígida es reparación. Fíjese, empezamos a pedir perdón por cuántas cosas que hemos olvidado. Por ejemplo, empezamos a pedir perdón por los pecados de nuestra juventud. Pedimos perdón por nuestros pecados de la carne. Pedimos perdón por los pecados del Espíritu. En los pecados del Espíritu, bueno, mis hermanos, ahí entran muchos como envidia, soberbia, etc. Pedimos perdón por el rechazo que hacemos de cuando por alguna causa, circunstancia, el Señor nos permite algún sufrimiento y nosotros renegamos en contra de ese sufrimiento. Pedimos perdón por los pecados de la lengua, ¿sí? Pedimos perdón por los pecados de nuestra iglesia. Pedimos e intercedemos por las almas, todos los días, por las almas benditas del purgatorio. Y mientras estamos pidiendo e intercediendo, estamos haciendo esas 7 oraciones del Padre Nuestro, ¿sí? Ahora, otra de las preguntas es en lo relacionado al descanso, como les decíamos. Dice que algunos ya entraron en el descanso, ¿sí? Esto es importantísimo porque también en este libro en estas cartas, 1 Corintios 13:12, se nos comparte lo siguiente, que todo lo que vemos o todo lo que nos damos cuenta, dice, en este mundo, en esta vida, el presente lo vemos como en un mal espejo y en forma confusa, pero entonces, cuando lleguemos ya a la presencia de Dios, será cara a cara. Ahora solamente conozco en parte, pero entonces le conoceré a Él como Él me conoce a mí. Ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de las 3,
pues es el amor. Hay un testimonio también impactante de San Juan Bosco. ¿Qué decirles de los sueños de San Juan Bosco y todo lo que nos ha dejado él como herencia para que nosotros aprendamos, asimilemos, vivamos y compartamos, ¿sí? Uno de los testimonios impactantes de San Juan Bosco es cuando se refiere que cuando él era seminarista, mis hermanos, tenía un amigo que se llamaba Luigi Comoyo. Y bueno, pues el mismo San Juan Bosco, cuando nos deja escrito esta experiencia, hace hincapié que lo que ellos hicieron en ese momento no es algo que sea recomendable hacerlo bajo ninguna circunstancia, pero en su ignorancia lo hicieron. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron San Juan Bosco siendo seminarista y su amigo Luigi? Se prometieron entre ellos que el primero que muriera le haría saber al otro si se había salvado o no, ¿sí? Bueno, el caso es que aún siendo seminaristas, Luigi de repente sufre un desmayo. Estamos hablando que eran jóvenes. Luigi sufre un desmayo, pues lo llevan de inmediato a la enfermería, después al hospital. El caso es que el joven seminarista fallece más o menos a los 5 días. Y habían pasado muy pocos días cuando de repente, estando en los seminarios, los que hemos tenido la oportunidad de conocer algunos seminarios, pues son unos bodegones, mis hermanos, con camas de 10, 15, 20 camas donde duermen ahí los seminaristas, tienen baños comunitarios, etcétera, y que estaban durmiendo 11 de la noche, algo así, y que de repente empezaron a escuchar como ¿cómo lo decían? Déjenme acordarme pues déjenme ver si lo anoté correctamente, ¿sí? Era una caballada, caballos que venían a trote, haciendo mucho ruido, que en ese momento se despertaron todos los seminaristas asustados porque lo que oían era que lo que fuera venía por el pasillo de afuera y que se iba dirigiendo hacia donde ellos estaban. Un ruido terrible de caballos como desbocados, ¿sí?, dirigiéndose hacia donde ellos estaban. Bueno, dice San Juan Bosco que nunca había sentido tanto terror en su vida, pero que llega un momento en que aparentemente llegan hasta donde ellos están y él alcanza a escuchar la voz de Luigi, ¿sí?, el seminarista, que le grita: Bosco, Bosco, me salvé. Creo que le grita 3 veces: Bosco, Bosco, me salvé. ¿Se imaginan la impresión tan terrible? Lo escribe en sus memorias San Juan Bosco. Inclusive hace ese comentario y esa advertencia que son cosas que no debemos de hacer porque de tal susto él cayó enfermo. Él declara que él estuvo a punto de morir del puro susto de lo que estaba viviendo, de lo que le estaba pasando. Entonces, bueno, eso hizo amigo, ¿no? Dentro también de las cosas que nuestro Señor le reveló a Santa Brígida, le decía a nuestro Señor Jesucristo, qué bendición, porque recordemos que Santa Brígida, una de las santas más grandes, más reconocidas en nuestra iglesia. A Santa Brígida, el Señor la mandaba inclusive a, ¿cómo decirles?, a hacerles observaciones al Papa en su momento, ¿sí? Y que inclusive estas oraciones, en el tiempo de Santa Brígida dice, la imprenta no existía.
y que todas estas oraciones las fueron llevando cardenales, arzobispos, porque les parecían impactantes, ¿sí? Cómo estaban escritas y la manera, y sobre todo las promesas. Recordar también que Santa Brígida, su santidad alcanzó tal grado que llegó a tener una hija, Santa Catalina, sí, Santa Catalina. Entonces, nomás recordar Santa Catalina de Suecia, hija de Santa Brígida, que es la que viene terminando pues la labor de Santa Brígida, porque ella estuvo casada, mis hermanos, y sabemos que en viuda, y ya siendo viuda ella había tenido 8 hijos, decide meterse a un convento, hacerse monja, ¿sí? Era tanto el amor que sentía por nuestro Señor. Entonces, dentro de las cosas que nuestro Señor también le dictó a Santa Brígida en esto de las almas del purgatorio, le dijo: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que moran en la tierra, los que con sus oraciones y otras buenas obras se apresuran para el alivio de las almas del purgatorio. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo a Santa Brígida. Quiero completar esto cuando dice el Señor: por sus oraciones y otras buenas obras. Recordar que para ayudarles a nuestros hermanos que están en el purgatorio, es necesario también que podamos hacer obras de misericordia, ayuda a los pobres a nombre de ellas, ¿sí? Ofreciéndolas a nombre de ellas. Y esas otras preguntas que nos hemos hecho, bueno, les decía que es una pregunta muy repetitiva, la que nos hacen continuamente, ¿no? Y esta tiene que ver, déjenme ver, está en Eclesiastés 9:5, ¿dónde está? 9:5, dice así: porque la pregunta viene es que si los que están o han partido, mis hermanos, estén en un lugar en otro, estén en el cielo o estén en el purgatorio. Recordemos lo siguiente porque es importante. Dice: la finalidad del purgatorio es expiatoria. Pretende principalmente preparar al alma para la posesión de Dios. Allí hay dolor y gozo al mismo tiempo. Fíjense nada más, en el purgatorio hay dolor y gozo al mismo tiempo. ¿Por qué? Las almas que entran en el purgatorio alcanzan la certeza absoluta de que llegarán un día al cielo, y eso es fuente de felicidad. Pero a la vez experimentan un dolor intensísimo, consecuencia por una parte del anhelo ardiente de ver a Dios y de la imposibilidad de lograrlo todavía. Por eso la importancia de que, mis hermanos, podamos nosotros ofrecer nuestras indulgencias en este año jubilar por cada una de esas almas del purgatorio. Y referente a que si están enterados de lo que pasa en la tierra, Eclesiastés 9:5 nos dice lo siguiente. Dice: sin embargo, hasta que... déjenme ver. Los vivos saben que morirán, pero los muertos... Bueno, pues todos los vivos sabemos que vamos a morir, ¿sí? No hay una persona que pueda decir: yo no voy a morir. Todos sabemos que vamos a morir. El problema es de qué manera, como se le preguntaba a un ateo, ¿de qué manera estás preparado para tu próxima muerte? Y el ateo, dentro de su ateísmo, contestaba que
no necesitaba ninguna preparación porque para él la eternidad no existe y que llegada la muerte él iba a descansar. Y se le preguntaba a un sacerdote jesuita, ¿tú de qué manera estás preparado para tu próxima muerte? Porque los dos eran personas ya mayores cuando se les hace esta entrevista. El sacerdote jesuita contesta, estoy preparada en la paz, sabiendo que llegado el momento voy a entrar en el no tiempo y que ahí voy a entender tantas cosas que aquí en lo terreno no he logrado entenderlas. Me encantó esta forma como el padre jesuita nos compartía, porque él nos decía también, y no es ese lugar de bendición donde vamos a estar sin hacer nada, va a ser un lugar de continua enseñanza de cuántas cosas, cuántos misterios se nos van a dar a conocer que no logramos llegar a ellos aquí en la tierra. Entonces dice, sin embargo, hasta que uno goza de la compañía de los vivos, tiene esperanza, porque más vale, dice, es que es palabra de Dios, pero así lo dicen mis hermanos, pero tiene esperanza porque más vale perro vivo que león muerto. Luego agrega, los vivos saben que morirán, pero los muertos ya no saben. Para ellos ya no hay retribución, hasta su recuerdo se pierde, sus amores, sus odios y celos perecieron y nunca jamás tendrán parte de todo lo que se hace bajo el sol. Y bueno, pues tiene un sentido importantísimo, mis hermanos, porque el cielo no sería cielo si ellos estuvieran y se enteraran de que los que quedamos aquí en la tierra, llámense hijos, padres, hermanos, pues no la estamos haciendo bien, ¿verdad? Sabemos que oran por nosotros, sí, pero que el que estén enterados de la forma y vida que llevamos, no es nada sencillo, no es nada fácil y es comprensible, ¿sí? Tenemos otros pendientes, ya no nos alcanza el tiempo, recordarles la importancia y la bendición de conseguir la indulgencia plenaria, mis hermanos, de que podamos hacer esa obra de misericordia inmensa, de poder llevar y vaciar el purgatorio de todos nuestros familiares que ya se nos han adelantado. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto. Como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y seguir orando y reparando. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.